no hay que ser mezquino con el área libre. El área libre tiene que ser área libre cuando estamos en vivienda, ¿no? No hay que vender el área libre y hacer una buena apuesta por que el edificio llegue al primer piso y que esa área libre que nos pide la norma sea efectivamente área comunitaria, no se vende el área libre. Y eso, finalmente, eso se recupera. O sea, los clientes valoran un edificio mejor diseñado. Bienvenidos a otro gran capítulo de la ciencia del marketing inmobiliario. Hoy día, otro gran referente del sector. La verdad es que es un gusto tenerte por acá, Rodrigo Martínez. Bienvenido a los estudios de la ciencia del marketing inmobiliario. Gracias, Fabricio. Lo gran referente tal vez es un poco too much, No, pero por favor. Gracias por la invitación para conversar sobre el tema que nos apasiona, que es el desarrollo inmobiliario, innovación, arquitectura. Totalmente. Hay varios temas que por ahí te fui adelantando un poco que íbamos a tocar hoy día, que están súper interesantes para todos los que nos siguen, tanto de desarrollo inmobiliario como también agentes inmobiliarios, que también sé que hay muchos en la audiencia. La primera pregunta, para ir de frente al grano, era, Rodrigo, en Marcan, que es la empresa que hoy en día gerencias, hay mucha experiencia, muchos años de desarrollo inmobiliario, y hoy en día no solamente como vivienda, sino que también estás entrando a productos alternativos como oficinas, hasta consultorios, lo cual he estado viendo que me parece súper interesante. ¿Puedes comentarnos un poco más de qué aprendizajes se llevan y, sobre todo, qué los llevó a innovar hacia estos productos diferentes en el sector? Bienvenido nuevamente. Gracias, Fabricio. Efectivamente, en Marcan tenemos un recorrido largo, es una empresa familiar, tenemos 36 años en el mercado, hemos hecho más de 46 proyectos, más de 3.000 unidades entregadas y nosotros tenemos un método en realidad, ¿no? Cuando nos llega un terreno a la mesa para evaluar, nosotros lo evaluamos en todo su potencial y en todo su potencial nos referimos a pensar incluso más allá de la vivienda. Es decir, nos llega una ubicación y vemos que tiene un potencial para poder hacer un proyecto de uso mixto, con locales comerciales, o puede ser 100% vivienda. Incluso en vivienda, ¿cómo lo hacemos diferente? Porque en un mercado cada vez con más participantes, con más proyectos, la única forma de destacar es haciendo las cosas distintas, ¿no? Haciendo una propuesta diferente. Entonces, en Marcan no le tenemos miedo a hacer las cosas distintas y hemos aprendido proyecto a proyecto a ir ajustando nuestra propuesta y a ir encontrando que los terrenos, que no hay un mal terreno, lo que hay es un mal proyecto. Encontramos los terrenos y le buscamos el máximo potencial y dentro de esa búsqueda hemos ido viendo, por ejemplo, oficinas, ¿no? Nuestra aproximación a oficinas vino con un primer proyecto de 10 pisos, más pequeño en San Isidro. Y O sea, cuando antes de entrar al sector oficina, ustedes solo habían hecho vivienda. Antes de entrar a oficinas solamente habíamos hecho vivienda, exacto. Vivienda multifamiliar. Nuestro primer proyecto de oficinas, allá por el año 2008, si no me equivoco, 2009, en San Isidro, en la calle Germán Schreiber, un edificio en un terreno no tan grande, edificio 10 pisos, y planteamos qué es lo que se podía hacer en ese terreno, y planteamos un ejercicio de oficinas más pequeñas también. Hicimos un mix, ¿no? En ese momento todas las oficinas que se hacían eran oficinas de planta grande, 200, 300 metros. Todo lo que se ofrecía, había un boom de oficinas en esa época. Y lo que planteamos es una apuesta a hacer no todo plantas grandes. Para contextualizar un poco, Sí. ¿habrá sido hace 10 años aproximadamente? Poco menos. Sí, más o menos. En 2008, 2009. Un poco más, ya sí, más. Ya. Ya, bastante, unos 18 años. O sea, desde 2008. Desde 2008 fue el primer proyecto de algo que no sea vivienda, ¿no? Ya explorando un sector tal vez un poco diferente. Exacto. Un sector distinto, nos llega la oportunidad de un terreno en participación, alguien que lo aportaba, y entramos en nuestro método. ¿Cuál es nuestro método? Explorar el terreno, explorar la ubicación con el mayor potencial posible. ¿Cuáles son los pasos de este método? Está bien interesante. O sea, ¿cuáles son? El paso del método, bueno, es primero verificar el parámetro, ¿no? El parámetro es el marco normativo, y hay que ir un poco más allá del parámetro. Hay que ver el índice de usos.
A veces nos quedamos solamente en el parámetro, pero no vemos el índice de usos. Sobre todo si ya estamos entrando más allá de vivienda y exploramos oficinas u otros usos, hay que ver el índice de usos para ver qué se puede hacer en el terreno, porque en el índice de usos te puede dar una luz de que hay usos muy interesantes. La ciudad está regulada también por el índice de usos y nos permite ver, por ejemplo, que en tal ubicación se pueden hacer consultorios médicos. No en todas las ubicaciones se pueden hacer, ¿no? O que se pueden hacer depósitos urbanos, se pueden hacer estacionamientos, oficinas. Ese es nuestro primer paso. El primer paso es evaluar el terreno y explorar el máximo potencial y hacer un estudio de mercado. Cuando hacemos el estudio de mercado, evaluamos si se puede hacer vivienda o si tiene la posibilidad de hacer oficinas o hacerlo mixto incluso, ¿no? Y vamos evaluando el mercado a nivel de estudio de mercado, de qué es lo que se está ofertando, cuáles son las velocidades de venta. Pero tenemos una mirada inversa, es decir, ok, se está vendiendo mucho, por ejemplo, un producto de 3 dormitorios, de 60 metros cuadrados, 80 metros cuadrados, 90, ok, apostemos por uno de 4 dormitorios, apostemos por uno de 2 en formato lock-off. Ese es nuestro método, es una mirada a no mirar exactamente lo que el mercado está consumiendo, sino ver que si están consumiendo eso, no es porque tengan eso, sino porque la oferta los está llevando a eso. Y, y eso ya es bien interesante y diferente a lo que yo estoy viendo muchas veces hoy en día, ¿no? Porque pasa mucho que tal vez una parte gremial, ¿no? Bueno, o sea, yo entro, por ejemplo, a 6, ¿no? Entro a Tableau y voy y hago mi estudio de mercado, como cualquier desarrollador que tiene 2, 3 proyectitos, y dice, ah, ya, acá se vende más de, como tú dices, ¿no? Ya 3 dormitorios, ¿no? 70 metros cuadrados, y hago ese producto. Mientras que en verdad, o sea, está bien que podría estar vendiéndose más, pero efectivamente, ¿cuánto de ese producto hay en el mercado? Exacto. Finalmente, no necesariamente por eso sea el ganador, ¿no? O tal vez O el más eso, rentable. o el más rentable, exacto. Estás entrando en una competencia en la cual compites con un montón de personas por ese suelo. Entonces tú tienes que ser el que pague más o en las mejores condiciones. Y muchas de esas condiciones es eh, pagar por adelante, pagar un mejor precio por el terreno. Y eso solamente lo justifica si tú puedes vender más. Si tú puedes vender más y a mayor precio, ¿no? Y ahí va también otro tema, que no necesariamente más, como en algunos casos pasa, más unidades, ¿no? No Sino tal necesariamente, vez exacto, un mayor valor por metro un cuadrado. mayor valor por metro cuadrado. No necesariamente el proyecto más grande es el más rentable. Eh, a veces nosotros también hemos dejado de hacer pisos. Ah, mira. Claro, no necesariamente el proyecto más alto, el que tiene más pisos, es el más rentable. Porque también en algunos casos te chocas con la velocidad de ventas, ¿no? A veces toca bajar 2 pisos para mejorar velocidad de ventas y ir con un proyecto un poco más acotado por nivel de aporte, todas las cosas de los parámetros del negocio inmobiliario a nivel de vivienda. Y en oficinas también funciona más o menos así. Entonces, no necesariamente el proyecto más grande es el más rentable, ni incluso aquel el que le sacas los mayores metros cuadrados. Ese es otro de nuestro método de evaluación. O sea, eso es un mito. Eso es un mito y nosotros claro. lo hemos demostrado. Por ejemplo, en nuestro proyecto Tandem Pueblo Libre, todos los patios eran libres, teniendo la posibilidad de poder en los primeros pisos poner una terraza o un patio a los departamentos del primer piso, Ujú. decidimos no dejarle ninguno. Porque luego eso termina techándolo, haciendo un problema, un tema con los vecinos y perdíamos, entre comillas, esos metros cuadrados de venta. Pero el proyecto ganó muchísimo a nivel de patios comunes. Entonces, el aspecto general del edificio, del conjunto, porque eran tres bloques, Ujú. ganó muchísimo. Y cuando abrimos el proyecto al público, ya terminado, las ventas aceleraron muchísimo, incluso más allá de las buenas ventas que teníamos durante la etapa de preventa y construcción. El Es un cliente, gran ejemplo, qué interesante. claro, o sea, no hay que ser mezquino con el área libre. El área libre tiene que ser área libre cuando estamos en vivienda, ¿no? No hay que vender el área libre y hacer una buena apuesta por que el edificio llegue al primer piso y que esa área libre que nos pide la norma sea efectivamente área comunitaria, no se vende el área libre. Y eso, finalmente, eso se recupera. O sea,
los clientes valoran un edificio mejor diseñado. Claro, Sí, claro que sí. Y está buena. Ese está el paso 2, digamos, ¿no? O sea, está sí. el terreno, parámetros, ver qué se hace. Claro, claro, eso, ¿cómo le dices? ¿La cabida le dicen? La cabida, exacto. La cabida. La cabida va de la mano siempre con el Excel, con Con la cabida económica con la también. cabida económica, exacto. Con la cabida económica, las evaluaciones y las alternativas que tenemos de evaluación. Pero ese es nuestro paso, ¿no? No le tenemos miedo a hacer cosas distintas, a tener un margen de innovación. Tampoco somos tampoco es que seamos 100% arriesgados porque hay un parámetro que hay que cumplir, ¿no? De Claro. nuevo te pongo el ejemplo de nuestro proyecto Tandem en Pueblo Libre. Hicimos un estudio de mercado grande respecto a toda la competencia. Estábamos en el entorno de la Avenida Brasil. Esto es el año 2013, 2014. Hace 10 años, en un entorno muy competitivo que es el entorno de la Avenida Brasil. Claro. Mucho desarrollo inmobiliario. Mucho desarrollo inmobiliario y con un producto bastante parecido, ¿no? El departamento que con todos los ambientes con frente a calle. En ese momento se vendían departamentos de 3 dormitorios de 85 metros cuadrados. Ah, mira. Sí, de 85 metros cuadrados, pero eran este departamento típico. Decidimos darle la vuelta a ese departamento y nos inventamos un departamento tipo dúplex en forma como de Tetris, Ya. que es como una casa. Entonces, nuestra apuesta fue por hacer de las 3 torres, 2, hacerlas en ese formato. Unos dúplex que eran... Entonces, nosotros vendíamos... Es como mini duplex. como unos dúplex, pero con los dormitorios, los 3 dormitorios en el segundo piso Ya. y la sala en el primer piso, con Ya la cocina. entiendo. Era como una casa. Entonces, nuestra Claro. apuesta fue... Incluso toda la comunicación hablaba de una casa, de vuelve a vivir en una casa, estando en Pueblo Libre, toda la evocación de vuelve a vivir en un barrio, en una casa, esa experiencia de bajar las escaleras, subir las escaleras, de una casa dentro de un departamento, perdón, una casa dentro de un edificio. Ese era un poco uno de los... Interesante concepto. Y fue un éxito comercial dentro de Sí, eso. fue un éxito comercial, se vendió muy bien ese proyecto y es uno de los proyectos que te comento que nosotros fuimos muy generosos con el área libre, con las áreas comunes y los clientes lo valoraban muchísimo y logramos destacarnos de la competencia. Por lejos. Y era interesante que el cliente venía de otro proyecto y prefería el nuestro siendo más caro. Entonces, y ahí nosotros ratificamos nuestro método. Es decir, tú tienes que ganarte el derecho a ser el más caro del barrio, ¿no? Pero no se gana el derecho simplemente subiendo precios, sino teniendo una propuesta completa, ¿no? Qué buena frase. Y realmente dando el valor agregado. Y ahí va el expertise, siento yo también, porque es bien interesante que en los pasos que me dijiste, en el paso en el que hablamos de la cabida, tú dices, va la cabida económica de la mano con la arquitectura, o sea, que la cabida Como siempre, claro. Y ahí normalmente pasa que el financiero, claro, te dice, oye, ¿cómo me vas a quitar a mí metro cuadrado vendible, no? Exacto. Y entonces me pareció bien interesante este ejemplo en el cual, o sea, se puede sustentar. Mira, acá le damos realmente un valor agregado a todos los departamentos, por lo cual multiplica el metro cuadrado, en verdad, te sale más rentable darle más. Buenísimo. Darle más espacio, sí. Y hablando un poco de cosas diferentes, este año ya creo que han pasado 2-3 meses del ENACEI. Es Sí. un evento bien interesante que hace ACEI y tuviste un panel súper interesante. ¿Por qué? Porque llevaste cosas como el co-living. Te soy sincero, primera vez que escucho un poco más a profundidad del tema co-living. En el Perú nunca lo había escuchado. He escuchado también de cómo se hacen los depósitos en alquiler, depósitos urbanos. Y el tercero que era también de oficinas, me parece. El primero, en ACEI me dio la oportunidad de invitar a 3 referentes de fuera. Estuvo Patricia Lostau de España, nos hablaba de co-living, residencia de estudiantes, Exacto. senior living. O sea, ella trabaja en una empresa que trabaja esos tres productos. Luego estuvo el gerente general y el propietario de Safe Storage, que es una empresa de depósitos urbanos, y Juan Carlos París de Colombia, de Plural Living. Ellos tienen un co-living. Y muy interesante su negocio porque además transforman edificios, remodelan edificios antiguos y los convierten en co-living. Ya, claro. Como compra un edificio. A veces a nosotros nos llegan edificios en venta,
¿no? De 8 o 10 pisos, hay bastante en San Isidro, con potencial para hacer, no tanto más, como 14 pisos. Y creo que en esa mirada de ver cosas nuevas, el ejemplo de Juan Carlos en Bogotá nos demostró que era un súper negocio reconvertir un edificio ya construido en un co-living, ¿no? Y además súper sustentable, no hay nada más sustentable que Total. no demoler el edificio, ¿no? O sea, Total. que no construir, o sea, que no construir el edificio. Sí, el panel se llamó Más allá de la vivienda, con productos alternativos, para ver un poco, luego de 2 días de discusiones solo de vivienda, ver un poco más de otros temas. Ampliar el espectro un poco. Ampliar aspectos. Sí, fue un panel súper interesante que nos permitió ver esos ejemplos. Depósitos urbanos también. Depósitos urbanos, cuando hemos visto los números, son enviables, ¿no? Un alquiler de un depósito urbano está en el rango de los 50 a $80 por metro cuadrado. Sí, Claro. sí, es una Imagínate, o locura. sea, Un departamento en Miraflores se está alquilando en 8 a $11 por metro cuadrado. Y un total. depósito urbano de 2 por 2 este, está volando un alquiler, ¿no? De hecho, por ejemplo, en nuestros proyectos, los depósitos, hemos descubierto en el último proyecto que hemos hecho, los depósitos eran el metro cuadrado más caro. Ah, Y ni ya. siquiera lo habíamos hecho como intencionalmente, sino que era por fuerza de demanda. Hicimos 40 depósitos. Le empezamos a subir el precio porque había bastante, Mucha demanda. sí, O bastante sea, salía elasticidad. rápido, claro. Y hicimos el análisis y al final el depósito era más caro por metro cuadrado que el departamento. Súper interesante. Hay esas cosas que si tú no miras tu proyecto en general o cómo está funcionando la venta de tu proyecto, si te centras únicamente en el número y haces como monoproducto, haciendo una sola cosa, Claro. y pierdes la perspectiva de que el mercado, incluso en tu propio proyecto, están pasando cosas. Eh, Hay que tener esa apertura para poder ver qué más hay, ¿no? Claro. En el- Claro. Y finalmente te permite también estos usos mixtos ser más rentable con tu metro cuadrado al final. Sí, claro. Permite, por ejemplo, un uso mixto, un edificio mixto tiene varias ventajas. No es fácil, hay que decirlo. No es fácil hacer un proyecto de edificio de uso mixto. Yo creo que va a ser más fácil porque ya los primeros que hemos hecho uso mixto, hay varias inmobiliarias que han hecho uso mixto, Que se han atrevido que se han a... atrevido a dar ese paso. Hay más clientes, hay más propietarios que viven en edificios de uso mixto, como eran hace 50 años. Hay muchos edificios de uso mixto que tienen 50 años en Lima. Hay esta nueva ola de edificios de uso mixto que desde el momento de la venta, el Ujú. cliente tiene que romper esa percepción de decir, acá hay oficinas y también hay vivienda, cómo está resuelto, las circulaciones están separadas. Pero tiene una Hay ventaja, como miedos del como cliente, miedos ¿no? del cliente, pero eso ya se está superando, y la ventaja, para responder a tu pregunta, es que tienes dos productos a la vez. Claro. Porque vas a dos, en vez de que tengas un solo producto, un solo edificio en el que estás atendiendo a un solo producto, lo divides a la mitad y estás atendiendo a alguien que está en otro segmento, y vivienda está por acá. A veces se cruza, a veces alguien te compra la vivienda en el mismo edificio que donde va a tener la oficina. No son muchos casos, pero en general tienes dos públicos. Dos públicos, Entonces claro. abarcas el doble. Sin embargo, también tienes un costo adicional porque tu costo de marketing se va 50% más porque tienes que publicar 2 veces. Buen punto. Sí. O sea, hay mucho aprendizaje ahí, pero sí estamos muy, muy contentos con el resultado de los proyectos, de los 2 últimos proyectos de uso mixto que hemos hecho. Está buenísimo. Yo justo hace poco paso por uno y sí se ve desde afuera también un poco repartido. O sea, se ve desde afuera como arriba hay la vivienda y se ve diferente, ¿no? Mientras que Sí, la hay que oficina... diferenciarlos un poco. Cuando hacemos edificios de oficinas, la fachada sí tiene un look corporativo porque los clientes de oficinas quieren el look corporativo. Cuando hacemos un uso mixto hay que jugar un poco con la arquitectura para que mm, no sea pues una caja de cristal con una vivienda. Hay que darle un toque para que converse un poco la fachada. Pero No, sí, sí. creo que sí lo hemos, Muy lo bien hemos logrado. O logrado. sea, realmente, qué bonito pasar por ahí. Y una pregunta sobre también esa parte que debe ser muy difícil, ¿no? ¿Cómo, cómo decides, o sea, realmente cuando haces un uso mixto, cómo decides hasta dónde le das a cada espacio? Porque, por ejemplo, hubiera sido otra historia hacer 2 pisos de oficina y más vivienda,
que 3 de oficina, menos vivienda. Y yo me imagino hacer la comparación de números entre uno y otro y después ver otro flujo y tomar la decisión. Esas cabillas las hacemos todo el tiempo. O sea, no tenemos un solo flujo. Cuando hacemos evaluaciones tenemos ya alternativa de 3 pisos de oficina, 10 de vivienda, 4 oficina, 9 vivienda. Vamos O sea, haciendo iteraciones, pero hay una parte técnica que también está sobre la mesa. No puedes hacer 2 pisos de oficina y luego 10 de vivienda porque los ascensores no te van a dar. Tienes que separar la parte de vivienda de oficinas completamente, ¿no? O sea, son como un edificio mixto debería funcionar así, ¿no? Está completamente separado. O sea, ascensor distinto, escalera distinta, circulación distinta, casi incluso ojalá que puedan ser ductos distintos de shafts de ventilación. No siempre se puede, pero sí tiene que estar lo más separado posible. Y además tienes que pensar en el edificio cómo va a funcionar. Y a eso voy con el tema del reglamento interno. Otro aprendizaje que tenemos es que los reglamentos internos tienen que ir por delante. Cuando diseñas el edificio y diseñas el funcionamiento, ya tienes que ir diseñando el reglamento interno y el manual de convivencia. Sí. Porque uno piensa que terminas el edificio, los planos y los renders, sales a vender y ya estás. No. Claro. Sobre todo con un proyecto más complejo, tienes que ver cómo funciona, cómo van a ser las convivencias. Por ejemplo, en un edificio mixto, ¿cómo es la junta de propietarios? Tienes un presidente y el presidente de vivienda va a mandar sobre el de oficinas, o tienes 2 secciones y un presidente común. Todas esas cosas hay que pensarlas. Hay que pensar cómo se mueve la basura del edificio. Claro. Hay 2 cuartos, en qué horarios. Es entretenido. A nosotros nos encanta enfrentarnos a esos retos de pensar el edificio, ya incluso terminado con los planos terminados, cómo va a funcionar el edificio. Y el camino que se viene ya es a que en el contrato de compraventa venga incluido por delante el reglamento interno, o por lo menos el primer borrador. Claro. Y eso, bueno, para los que nos escuchan y tal vez nunca han comprado un departamento, o sea, la verdad es que yo creo que hasta ahora no he visto, o muy poco, acá en el Perú, que te vendan un departamento y que te lo pongan con el manual de uso, con el reglamento. No es usual. La verdad es que normalmente no pasa. Me parece una gran práctica, una muy buena práctica. Me parece genial que se pueda más bien recomendar esto a otros desarrolladores también, porque... Sí, nosotros no hemos llegado ahí. Es una chambaza. Estamos haciéndolo, Claro. no hemos llegado aún, pero creemos que el siguiente proyecto que vamos a lanzar ahora en febrero, nuestro objetivo es que entreguemos con minuta el reglamento interno y el manual de convivencia, por lo menos el primer borrador del 80%. Claro. Eso también nos ayuda a limar esa tensión que puede haber con el cliente, que sobre todo tiene que ver con información. Todos los problemas de un malentendido del cliente, de cuánto cuesta el costo de mantenimiento, de todas, podría decir las quejas, ¿no? Son las observaciones del cliente, tienen que ver tal vez con falta de información. Y eso va a mejorar en la medida en la que le demos más información al cliente. No llenarlo de papeles, información concisa, precisa, y decirle el mantenimiento va a ser de esta manera. Si es un edificio de uso mixto, la junta de propietarios va a estar compuesta de esta manera. Se reúnen cada tanto. ¿Cómo se forma el presupuesto? ¿Cómo se determinan los gastos? Hay que pensar en el funcionamiento completo del edificio para no dejar en un problema a los propietarios, ¿no? ¿Sabías que según los últimos estudios, más del 50% de las ventas del sector inmobiliario provienen de canales digitales? Si es que hoy en día solamente estás tomando en cuenta el costo por lead o la cantidad de leads, solamente estás analizando la punta del iceberg. El resto está en optimizar los ganchos, ver en qué momento se van las personas del video y ver finalmente cuál es el llamado a la acción que genera mayor conversión. Sobre eso, tener indicadores que nos permitan tomar decisiones, como es el costo por adquisición de cliente o el costo por visita. Si te interesa implementar un sistema como el que te estoy comentando, entra al enlace que sale en la descripción, dharma.pe, deja tus datos y así podremos entrar en contacto. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece una muy buena práctica porque, claro, ahí salen un poco los roces, ¿no? Cosas que pueden haber más adelante. Por dar un ejemplo rápido, claro, Estados Unidos, o bueno, Miami creo que aprendió con alguno de estos edificios que tenían la mitad de Airbnb, la mitad no Airbnb, y
Claro, buenísimo. Claro, Es que no se... Y aquí en el Perú estamos acostumbrados a prohibir, ¿no? claro, Es como todo se prohíbe Airbnb. Dicen, no, si Airbnb hay que ver cómo se hace, no hay que prohibir. Estamos muy acostumbrados, ¿no? A prohibir, prohibir, no. Ok, lo sentemos fácil. a conversar, ya, ¿cómo se hace? Ya, lo fácil es prohibir, exacto. Claro, lo fácil es Lo prohibir, fácil es sí. prohibir, pero no, hay que pensar cómo se hace. Ya, si hay un edificio que tiene Airbnb, por ejemplo, has diseñado un cuarto para las maletas, porque en Airbnb los huéspedes no llegan necesariamente a la hora exacta. Y Claro, puede que haya un huésped antes y viene la limpieza que viene de 11 de la mañana a 3 de la tarde y tienes que dejarle un espacio para las maletas. totalmente. O puedes regular en el reglamento interno, ¿el conserje recibe a los huéspedes Airbnb o no? Claro, Tenemos incluso ahora varias empresas, ahí hay un par que están gestionando departamentos claro. en edificios. Y no sería genial que esas empresas, por ejemplo, tuviesen un cuarto de stock de las cosas de limpieza, un depósito, o que su Ahí personal, mismo las sábanas, todo, claro, ¿no? las sábanas, La lavandería, la más bien. lavandería, Claro, claro, claro. deberían tener una lavandería. Entonces, ¿cómo es? Eso es un depósito, una inmobiliaria, el agua de esa lavandería, ¿quién la paga? Hay que pensarlo todo. Sí, sí, de acuerdo. Y si lo pensamos más, el edificio va a funcionar mejor y tenemos una propuesta completa para el cliente. Entonces, no es decir, se permite Airbnb y luego estás en la sala de ventas y el cliente dice, ¿se puede hacer Airbnb? Y el vendedor le dice a un vendedor, ya, ¿y cómo es? Y el vendedor titubea. Distinto sería que tu vendedor sepa, Tengan sí, las reglas tiene todas claras. las reglas, señor, sí se va a poder Airbnb, acá usted tiene la lavandería, tiene esto, el horario permitido va a ser tal, las fiestas se pueden hacer en tal fecha, tal. No le das espacio a la creatividad al vendedor No, tampoco, que a exacto, veces no es le un... hace espacio al creativo del vendedor, que ahí es donde se genera muchos de los reclamos totalmente justificados de los clientes. Totalmente, totalmente. Sí. Y hablando de cosas y funcionalidades diferentes, me parece interesantísimo el senior living, co-living y tema de residencias jóvenes que vimos, por ejemplo, como dices, con la señorita Lostanao. Patricia Nostanao, Patricia sí. Lostanao. Fue súper interesante. Pero de ahí, claro, volteas y ves el Perú y ahí va tal vez una pregunta un poco más debatible, ¿no? Em, ¿qué tanto el Perú podría estar preparado para esto? Porque si, bueno, si ves los parámetros, no te van a permitir que, por ejemplo, una cocina sea compartida, ¿no? Cosa que ahí sí tiene sentido, ¿no? Sí. Entonces, esa es una gran pregunta que yo me llevé de ese panel, ¿no? Que tal vez podríamos desarrollarlo un poco más. ¿Qué piensas tú respecto a si estamos preparados en dos sentidos, ¿no? Primero, culturalmente, que me parece interesante, realmente, qué tanto estamos preparados para esto. Primero, culturalmente, y de ahí, bueno, legalmente también, ¿no? O sea, finalmente realmente se podría en algún momento desarrollar algo así. Claro, o sea, hay que abrir la perspectiva a ese tipo de Soluciones. soluciones, exacto. El coliving funciona en España, en Colombia, hemos visto buenos ejemplos, pero venimos a Perú y nos vemos con la barrera de que el reglamento, el parámetro, justamente un espacio de discusión como el ANSEI pueda ser un espacio para que ojalá haya estado ahí alguien de alguna municipalidad para ver que las normas requieren que que se involucren ese tipo de usos, ¿no? Mm, Y poder regularlos, no prohibirlos. Como digo, ¿no? No, se prohíbe tal, no. Porque si no, es orgánico, no todo se puede prohibir. Al costado está apareciendo. O sea, la claro, necesidad termina jalando y eso se resuelve orgánicamente. Si tienes una universidad, no sé, la Católica, en Pueblo Libre, y entras a Urbania o a donde vivir, y ves la cantidad de habitaciones que hay en alquiler alrededor, te puedes dar una idea de que hay mucha oferta de, de- de habitaciones y no está bien ordenada, ¿no? No tiene correcto. el servicio que podría tener un edificio bien armado de co-living, con áreas comunes, con procesos más modernos, con todo lo que ofrece, por ejemplo, un co-living, ¿no? Pero eso requiere una apertura, ¿no? Una apertura de normativa. Y yo creo que yo soy optimista ¿Ya? de que eso se tiene que dar, ¿no? De que se va a dar, de que hay que decirlo, ¿no? También, Sí, también está bueno tener esos espacios para poder también
comunicar consultas que nos quedan de por qué acá en el país no podemos tener soluciones que en otros países están siendo un éxito también. Sí. Lo dijo también gerente general de Safe Storage, que tiene 2 edificios de depósitos urbanos en San Isidro, y lo difícil que le fue convencer a las comisiones técnicas del uso que le iba a dar al edificio, ¿no? Porque es una categoría que como que no está regulada, no tiene categoría exacta, entonces la comisión realmente quiere que tú tengas una categoría exacta, ¿no? Le tocó mucho convencer ese era uno de los aprendizajes que nos dejó, ¿no? Totalmente. Bueno, hay retos todavía como sector. Hace poco tuvimos un invitado que nos dijo, mira, la verdad es que como sector, finalmente somos un sector joven. Entonces la verdad es que está interesante todo lo que todavía estamos por crecer y ver también. Hablando un poco de tu visión, o de la visión que tiene la organización Marcan también, siguen apostando por las oficinas, por consultorios, he visto también. Quería preguntarte si es que yo soy un inversionista y yo quiero invertir, en vez de comprar un primer departamento, yo quiero invertir en un consultorio o en una oficina para rentar. ¿Qué errores no debería cometer? ¿Cuáles son los errores típicos de alguien que cree que alquilar un departamento es parecido a alquilar una oficina o consultorio? Claro. Si quieres comprar un consultorio en oficina, el primer error es no comprar la marca. Eso está bueno. Haciendo un poco de publicidad. A ver, el primer, no solamente para un departamento, para oficina y consultorio, es hacer un buen análisis. Pero creo que los clientes lo hacen. Muchas veces nos llegan clientes con unos estudios de mercado alucinantes, ¿no? Los clientes son muy metódicos en revisar y en revisar bien. Pero lo que yo le diría al cliente es que revise si es que ese producto se va a adaptar a lo que está buscando. Que se haga las preguntas de revisar si es una vivienda, de nuevo, una oficina o un consultorio, hacerse las preguntas. ¿Es el área que necesito? ¿Está en la ubicación que estoy buscando? ¿Tiene el edificio el tamaño que estoy buscando? ¿Quiero vivir en un edificio de 10 departamentos o de 150 departamentos? He consultado quién es el promotor, quién es la inmobiliaria, se ajusta el precio, las condiciones. Creo que hay que hacerse las preguntas en frío. Y te aventuras a hacer un ejercicio. Imaginemos que yo, Fabricio, Sí. quiero invertir en una oficina Sí. para rentar. Y me parece una gran zona. Podemos ver uno de los proyectos, una gran zona, porque uno de tus proyectos está cerca del Pestalozzi, ¿no? Sí. Ahí a la vuelta. República de Panamá con Ricardo Palma. República de Panamá con Ricardo Palma. Por ejemplo, ¿no? Digamos una cena que... La ubicación primero debería quedarme cerca, ¿no? Sí. Porque obviamente de vez en cuando debería ir. Claro. 2, debería estar en una cuota que yo puedo pagar. Debería buscar tal vez primero entrega inmediata o que me den desembolso postergado. Hay pregunta difícil, Claro. ¿no? Algo así, porque en preventa tal vez también puede ser negocio. Sí. Va a depender del precio, ¿no? Claro. De nuevo, claro. ahí depende de la negociación del precio y de comparar qué ofertas adicionales tienes en la zona de ese producto. A nivel de oficinas no hay tanta competencia. Claro, hay poca oferta. No es que entro a dónde vivir. No es que tienes claro. tanto. Hay reventas de proyectos que han desarrollado otras inmobiliarias y nosotros, los que estamos en el formato de oficinas boutique, pero no hay tanto. Mi recomendación es compra en preventa, ¿no? Compra porque no... porque ahí mismo ganas una plusvalía. Porque, claro, tienes plusvalía, puedes negociar mejor la forma de pago cuando y estás más adelante. La plusvalía, para los que no saben, en preventa, claro, es porque, claro, una vez que empieza construcción ya gana valor. Exacto. Una vez que ya está construido ya gana valor de nuevo. Eso es clásico. O sea, y normalmente puede oscilar, estoy tirando un número un poco al aire, que no es muy responsable, pero puede oscilar entre una y otra etapa unos 10%. Sí, entre el inicio del proyecto y el fin del proyecto hemos visto proyectos... Hasta 15%. Hemos visto proyectos que hasta el 35% de plusvalía, ¿sí? ¿Ve? Claro, y eso es solo por haber comprado un año y medio antes. Un año y medio antes. Al inicio consigues las mejores condiciones, ¿no? Siempre. Porque además... Siempre. Sí, eso es un gran consejo. Es un gran consejo. Al inicio consigues las mejores Sí. condiciones Sí. porque además la inmobiliaria,
cuando está por cerrar su preventa, Sí. estás dispuesto a hacer algún ajuste de descuento o de forma de pago para cerrar tu preventa y capturar esas 2 ventas que te faltaban para hacer tu preventa. Sí, Sí, de acuerdo. sí, sí. Pero eso no quita que más adelante, pero también quien compra antes, por ejemplo, en el caso de vivienda, desembolsa antes. También. Y entonces ahí tú tienes que ver si es que eres capaz, en el caso de compra de algún departamento, de pagar un alquiler y además pagar tu cuota hipotecaria, tu cuota de tu crédito durante 1 año y medio, puede incluso extenderse hasta 2 años. Ah, ¿verdad? Eso, Otra diferencia interesante entonces también, que no lo había tomado en cuenta, es, por ejemplo, cuando algunas personas invierten en su primer departamento para rentar, algunas compran su primer departamento y claro, pueden acceder a un subsidio. Mientras que, claro, en oficina, una oficina no, no. claro. Pero Ahí, es que vamos a públicos completamente distintos, ¿no? claro. El de vivienda y nosotros también hacemos vivienda. Claro, claro. De hecho, hemos hecho más vivienda que oficinas. Nos entusiasma también hacer vivienda. No hacemos la misma vivienda siempre en todos nuestros proyectos. No hay un solo proyecto que tú puedas ver que es un proyecto que pueda parecerse un poco a lo que hemos visto en el estudio de mercado. Siempre buscamos diferenciarnos, incluso en los proyectos de vivienda, ¿no? Para poder capturar eso que te comenté, que es capturar mayor valor, hacer una propuesta distinta que el cliente esté dispuesto a pagar más por nuestro producto. ¿Puedes Eh, comentarme un poco más de esa estrategia que me pareció genial? sí, ¿Cómo es el enfoque que tú dices poder capturar mayor valor? ¿Cómo se diferencia del enfoque tradicional, por así decirlo, de eficiencias? deficiente. A ver, nosotros, si miras un estado de ganancias y pérdidas, un clásico de cualquier negocio, la primera línea, ¿cuál es? La que está arriba. Claro, la de ingresos. Ingresos de ventas, ya. Sí. Y luego vienen los costos, ¿no? Todos Costos los de venta, costos de venta, gastos el administrativos. gasto administrativo, en el caso de construcción, el costo de la obra, pero están más abajo. Correcto. Incluso el estado de ganancias y pérdidas te está dibujando a qué cosa tienes que ponerle atención. A la primera línea. Tienes que maximizar esa línea. Y eso lo logras o haciendo más pisos, que bueno, el parámetro tiene un tope, Ujú. o haciendo un producto que pueda vender a mayor valor por metro cuadrado. Y en ese caso, por ejemplo, nosotros sí tenemos esa apuesta porque por ejemplo, las oficinas se venden más caro por metro cuadrado que un departamento. Nuestra búsqueda no está en la eficiencia. Nuestra búsqueda está arriba, en la primera línea de ganancias y pérdidas, en maximizar el valor de los ingresos. Interesantísimo. Sí. El valor no se gana en la búsqueda de eficiencia. No es que nosotros seamos ineficientes, Claro, claro. pero nuestra búsqueda no está en la eficiencia, sino arriba, en maximizar la línea de ventas, en el numerador. No, queda clarísimo y me parece un gran acercamiento al negocio también. Porque se nota que realmente la pregunta es, ok, ¿cómo genero más valor en el mismo espacio? ¿Cómo genero más valor? El valor se genera en la innovación, no en la eficiencia. Es un poco controversial porque todo el mundo nos dice, las escuelas de negocios, que hay que buscar la eficiencia. Pero Ujú. la eficiencia nos conduce a veces a una guerra de precios y a guerra de precio bajo, a low cost, ¿no? Y te empuja hacia abajo a ser eficiente, a hacerlo pequeño. Entonces hacemos los departamentos más pequeños, hacemos los tabiques más cortos. No, hay que nosotros sí tenemos esa vuelta de cómo salirnos un poco de ese frame Ujú. y apostar por productos que puedan maximizar el valor de venta, ¿no? Lo que buscamos es vender más por metro cuadrado, Claro, claro. a Ahí mayor está. valor por metro cuadrado. Mayor valor por metro cuadrado. Esa es. Pero no Y- es por ponerle mayor precio. claro, Yo vendo claro. a mayor precio por metro cuadrado Hay porque tengo una sustento. propuesta distinta, exacto. Claro. Porque le ofrezco un producto distinto o porque le ofrezco un producto que está pensado, que está todo resuelto. Nuestro siguiente paso, como te dije, es entregar el reglamento interno. Claro. Estamos haciendo un gran trabajo ahí. Está buenísimo. Ya viene ligado a un estilo de vida, digamos, ¿no? Ya le dices, mira, esto es para esto y demás. Está. Sí, y lo que quiero es lo que queremos es explicarle al cliente cómo funciona el proyecto completamente, ¿no? No solamente... Y creo que realmente eso es lo que se viene ahorita. Hablando un poco del contexto actual, acá voy a invitarlo al podcast, primicia. Voy a invitarlo al podcast porque me parece interesantísimo. Hay un chico desarrollador de mi edad, más o menos, que ya han hecho 3, 4 proyectos y ahorita, por ejemplo, se unieron con un hotel
que es el BTH Hotel, sacaron un primer proyecto, ¿no? Por ahí creo que lo comentamos rápidamente, Sí, sí. porque me parece bien interesante, y también lo hablé con Juan Carlos Tazara, también justo el episodio pasado, que era que hoy en día todos nos estamos enfocando un poco más a lo que se viene, por eso creo que es muy visionario lo que me acabas de decir, que es realmente, todos estamos enfocados ya hoy en día a lo que fuera ya se está viendo. O sea, las personas fuera crean el edificio y empieza el trabajo cuando la persona empieza a vivir en el edificio. O sea, realmente me pareció interesantísimo que me ha dicho, fuera se enfocan mucho más, ¿no? en cómo vive la persona, mientras que acá en Perú todavía estamos en, mira, yo te lo entregué, genial, gracias, ha sido un gusto, ¿no? O sea, no, y mientras que realmente ahí hay mucho valor todavía que hay mucho dar. valor porque aparte el cliente es tu mejor referencia. El, nosotros tenemos el 30% de nuestras ventas es de clientes de recompras, de clientes referidos. Entonces tú tienes que, cuando las empresas dicen que son clientes céntricas, hay que, no solamente hay que decirlo, sino hay que hacerlo. Es decir, ser customer centric, como se dice, es ok. No solamente, como tú dices, no entregar el departamento y me voy a una empresa administradora y al siguiente proyecto. No, porque la empresa administradora va a convivir con clientes nuevos y si no está resuelto cómo funciona el edificio, los dejas en un problema, ¿no? Y al final es un tema de reputación. Total. Tienes que hacer que el edificio funcione, que esos pequeños roces estén regulados, que todo esté pensado, y lo que no está pensado y lo que surge en el momento, resolverlo, ¿no? El cliente lo valora, el cliente sabe quién está, ¿no? Quién está detrás Claro. y para nosotros cuidar al cliente es valiosísimo porque tenemos ahí un potencial de ventas, un canal que es con un costo de adquisición bajísimo. O sea, Yo tengo un par de números para eso. Sí, sí. El mejor canal de adquisición de clientes inmobiliarios es el canal de referidos. Por supuesto, Tiene a nivel mercado, ni siquiera a nivel de una inmobiliaria, a nivel mercado tiene siempre más de 10% de cierre. Sí, Siempre. porque ya te Y conoce. hay inmobiliarias donde es 25%. Claro, ya te o sea, conoce. Es una cuatro venta fácil, referidos, no tienes... viene, te compra. Claro. Claro. Y además te lleva al tratar el referido. Nosotros cuidamos mucho esa relación con nuestros clientes. Eso está buenísimo. Como te digo, noto mucho eso de pensar en el futuro con sustento, ¿no? Con sustento. El ejemplo que pusiste de edificios afuera, ¿no? En Miami, cuando tú vas y te compras un departamento, y eso fuimos a verlo hace un par de años, te entregan no solamente el contrato, te entregan cómo va a funcionar el edificio, y está todo pensado. Si va a tener un hotel al costado, si va a tener servicios a la habitación, la Claro. piscina, de qué hora abre, de qué hora va a funcionar, cuánto vas a pagar mantenimiento, todo. Está buenísimo. Una pregunta sobre una pregunta que creo que muchos jóvenes, que también hay un sector joven que nos escucha, se deben estar haciendo, ¿no? ¿Cómo la parte académica te puede ayudar a innovar? Porque lo digo yo salgo de la universidad, ¿no? Digo, ok, ¿cómo esta base de conocimiento, ¿no? me puede ayudar a innovar? Porque realmente yo sí creo que, base de conocimiento que obviamente estuviste estudiando y demás, pero también estás hoy en día me parece, dictando un posgrado. En la maestría de desarrollo inmobiliario. Justo de desarrollo inmobiliario. Sí. Entonces, me imagino que también dictar la teoría, a ver casos, o sea, te nutre la creatividad, de todas maneras. Sí, lo primero es que te enfrenta a este dilema de la práctica contra la academia, ¿no? Ya. No el dilema, sino cuando preparé el curso, cuando me dieron el encargo del curso hace 4 años, en 2020, 4 o 5 años, creo que nunca había repasado tanto marketing como cuando hice el syllabus. Ah, mira. O sea, hay una frase que dice que si quieres aprender algo, de verdad, enséñalo. Y me tocó repasar todo lo que había estudiado en marketing para poder armar un syllabus que yo pensaba que se ajustaba, que es un syllabus potente, ¿no? Para el curso que estaba armando. Sí, esa visión académica lo que te permite es reforzar esto que es un método, ¿no? Recibimos nosotros también muchos egresados de universidades. Ahora tenemos 3 egresados recientes de universidades practicantes, y nos gusta que venga a la oficina gente que acaba de salir de la universidad, porque también nos
nos ayuda a esa transición entre lo que te ha enseñado la universidad versus la práctica, ¿no? Y nos ayuda a traer ese conocimiento nuevo. Y lo que has aprendido en la universidad también, o en la maestría también, tiene aplicación inmediata. Por ejemplo, estábamos viendo la vez pasada el estudio de mercado, ¿no? Y el estudio de mercado, hablo con uno de los chicos que estaba haciendo el estudio de mercado, y le digo, ¿has hecho tesis en la universidad? Sí. Ok, ¿cuál es el método para hacer la tesis? ¿No? Tesis, te planteas una hipótesis, estado de la cuestión, es tu línea de base, quién se ha estudiado el tema, haces tu investigación y Un marco teórico. marco ¿no? teórico, Claro, exacto, claro. marco teórico, y te respondes la pregunta y tus conclusiones. Un estudio de mercado es exactamente eso. Haces una pregunta, haces tu investigación y te respondes una pregunta. Entonces, a veces piensa que hay un divorcio entre la academia y el mundo laboral. No, creo que hay espacios en los que uno puede nutrirse, ¿no? de ese mundo académico, y nos gusta traer ese... Y hemos tenido históricamente en la empresa eh, 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 gerentes, jefes de proyectos, que también les gusta el mundo académico y se dan un tiempo para poder enseñar en las universidades, ¿no? Lo Para cual aportar también. ¿Ah? Para aportar también. Para aportar, para dictar, creo que eso se nutre, Interesante. nutre la academia, nutre el mercado. Totalmente, totalmente. Para ir cerrando un poco y ya con justamente nutriendo el mercado con este tipo de información y gran conversación, la verdad es que interesantísimo lo conversado. ¿Cómo ves tú, entonces, después de lo conversado, el futuro en el desarrollo inmobiliario? Qué difícil pregunta, ¿no? En los próximos 5 y 10 años, ¿qué crees que puede llegar a estar, por así decirlo, en tendencia en los próximos 5 a 10 años? ¿A qué se dirige sobre todo hoy en día el desarrollo inmobiliario en el Perú? Es una pregunta Un poco, puede ser un potente. poco filosófica porque no sabemos, ¿no? Finalmente tenemos solamente algunos indicios de lo que podría ser. Sí, es una pregunta potente porque abre el espectro desde el manejo del territorio, el suelo, las normativas, el mercado. Es súper amplio. Nosotros en la empresa, yo personalmente soy optimista, creo que el Perú ha mejorado, ¿no? El Perú ha mejorado, pero en números macro. Sin embargo, creo que las ciudades no han reflejado ese crecimiento. Creo que la gran deuda del crecimiento de los últimos 20 años en el país es con sus ciudades, ¿no? Con el planeamiento. Creo que la búsqueda por hacer más, por hacer cosas, nos ha olvidado nos ha hecho dejar de lado cosas importantes como la planificación, exigir una planificación, exigir que tengamos un plan urbano de la ciudad, que tengamos reglas, que tengamos instituciones más sólidas. Creo que esa es la gran deuda que tiene el desarrollo ¿no? de estos últimos años, sobre todo con las ciudades, y nos toca ver cuando viajamos, ¿no? Viajamos al norte, al sur, y vemos, oye, esta ciudad, el ingreso está lleno de habilitaciones ¿no? De habilitaciones informales, de un poco de desorden. Soy optimista, pero sin embargo soy optimista. En ese sentido, creo que el, el, el público, las personas van a pedir, van a exigir mejores ciudades. Los peruanos estamos viajando afuera, la gente ha mejorado sus ingresos, hay más referencias, tenemos a las redes sociales, hay mucho contenido que viene afuera, y creo que se va a exigir que las ciudades sean mejores, ¿no? Y empieza a pasar, que las ciudades se exigen mejores vías, Sí. que estén mejor abastecidas, que tengamos veredas un poquito más anchas, que tengamos más servicios. Eh, y eso le canta en desarrollo inmobiliario. Yo creo que a nivel de Lima, espero y soy optimista en que tengamos un plan urbano aprobado que nos dé las reglas
de juego y que el suelo tenga predictibilidad, ¿no? Para que nosotros podamos seguir desarrollando proyectos. Si es que no tenemos un plan urbano y el suelo sigue siendo impredecible a nivel de precio, que es el insumo más importante, ¿no? El suelo es el insumo más importante del negocio, veo que se puede complicar, ¿no? Pero nada, nuestra visión en la empresa es optimista, mirando con una mirada amplia a la ciudad, ¿no? Lima es una ciudad de 11 millones de habitantes y el negocio inmobiliario es amplísimo. En eso sí somos optimistas, no es que nos queramos meter en todos los rubros. Ojalá hayan más empresas que hagan más cosas, pero el negocio inmobiliario es tan amplio como... Más diversificación Más inmobiliaria. diversificación, exacto. Claro, o sea, dentro del sector inmobiliario hay... Dentro de vivienda, hay vivienda en muchas categorías, y si nos vamos a, como hemos comentado, co-living, a residencias de estudiantes... Que en los próximos años yo sí living. también creo que es muy posible que se pueda dar por ahí una que otra... Sí. El negocio de depósitos urbanos es interesantísimo. Sí, Estuvimos revisando también el caso de los dark kitchens. Simplemente como dato, no quiero entrar en dark kitchens para nada, ya tengo suficiente trabajo. Pero los alquileres son de $80 a $120 el metro cuadrado. Claro, o sea, 10 veces... de Dark Kitchen. Sí, dark kitchen, donde te viene la comida de los Rappi, de Globo. Sí. 10 veces lo que paga un departamento. Es una locura. Cementerios, hoteles. Es muy amplio, ¿no? Si hacemos una lista rápida así de... Por ejemplo, imaginemos en Miraflores, lo hemos dicho, ¿no? Digamos, $8 el metro cuadrado en 8, alquiler. 11, sí. 8. Un departamento de los pequeños, ¿no? Claro. Oficina. Oficina está en el rango entre... Una oficina de estreno de formato... Mientras la oficina más pequeña se alquila mayor valor por metro cuadrado. Unos de 15, estamos encontrando casos hasta 24 horas por metro cuadrado. Ah, mira. Sí. Y de ahí, claro, hay algunos hasta coworking que por ahí hasta le suben un poco más, ¿no? Sí. Y después ya está los... Depósito urbano, por ejemplo. Depósito urbano que ya está en 50, 80 dólares por metro 50, cuadrado. 80 dólares el metro cuadrado. Hemos visto en los datos que buscamos para el panel de NACI, el Dark Kitchen nos llamó la atención, ¿no? De 80 a 120 dólares por metro cuadrado. Claro, te alquilan un espacio de 10, es increíble. De 10 metros cuadrados, claro. y te cobran entre $1,000 y $1,200. Pero tiene sus complejidades, ¿no? Sí, Tienes claro, que tener un patio para las... Tiene otro tipo de... Otro tipo de... ¿Cómo se llama lo que succiona los gases y demás? ¿Cómo se llama? Instalaciones electromecánicas, ¿no? Exacto. O sea, sí. Hay otro tipo de infraestructura también, tipo de cosas. Exacto, hay otro tipo de infraestructura. Una lectura muy por arriba de el metro cuadrado puede ser. Claro. Que sea errónea también, ¿no? Pero claro. hay que mirarlo, por lo menos, ¿no? Hay que... No, pero ahí, o sea... Espero salga por ahí mínimo un reelcito con estos metros cuadrados. A mí me pareció interesantísimo la comparación, de todas maneras. Sí. Muchas gracias, de verdad, por todo lo compartido, Rodrigo. Hablando de educación y noto que tienes un gran propósito también en este sector, quería dejarte un último espacio en caso por ahí a alumnos que tengas o igual toda la comunidad que ha venido aprendiendo tanto de ti. Si quieres dejarle algún mensaje, libro o curso, por favor, libro abierto, te escuchamos. No tenía el dato preparado, pero para quien quiera, o sea, creo que estamos en un momento en el que la información está tan al alcance que tienes el alcance en YouTube, hasta TikTok, ¿no? TikTok, Facebook, los podcasts, entrar en Spotify, hay podcasts. Lo que yo le recomendaría a alguien que esté interesado, no solamente en el sector inmobiliario, sino en cualquier sector, es que tu contenido, empieces a seguir contenido de gente que te interesa y empieces a revisar a quién sigue esa persona. Uh-huh. Por ejemplo, en Twitter, entras a Twitter y sigues a alguien que te interesa y te empieza a jalar. Es como que vas cambiando tu algoritmo. Claro. Si tú estás interesado en un sector, no sé, pues, en inmobiliario de renta, empiezas a ver quiénes son los líderes en renta y los empiezas a seguir en LinkedIn, los sigues en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, y empiezas a ver a quiénes siguen. Ah, claro. ¿Y ellos a quiénes siguen? En un mes tu algoritmo cambió. Claro. Y el contenido que vas a empezar a recibir es ese. En Spotify, tengo muchos, pero no sería injusto poder decir uno solo. Si quieren, que pueden ver en mi LinkedIn, si quieren ver, o en mi Twitter, ver a quién. Por favor. Sí. No tengo como Rodrigo Martínez. Me buscan como Rodrigo Martínez. En LinkedIn. Ver a quién vamos a dejar también, en la descripción vamos a dejar un enlace a tu perfil de LinkedIn también. Sí. Como antes, el contenido ha sido gratuito.
tan al alcance de la mano para, para comerse el mundo. No, totalmente. Es un gran consejo. La verdad es que yo también lo hago con el contenido que sigo. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a todos los que nos siguen. Ya estamos capítulo 34 por acá. Wow. Así que no. Felicitaciones igual por el podcast. Gracias. Uno de esos es los espacios, ¿no? Hay pocos espacios de conversación y creo que tu podcast es uno de los 3 o 4 que hay en el mercado y es un aporte valioso, ¿no? Te agradezco mucho. Se hace con mucho cariño para la gente. Gracias. Ahí nos seguimos viendo en siguientes capítulos.